la manera en que nos relacionamos con otros comienza a cambiar. Cuando entendemos que estamos en Él, estemos en la circunstancia que nos toque vivir, estamos anclados en esa roca que tanto nos habla la palabra, estamos anclados en la roca que es Cristo. Él es nuestra barca, Él es nuestro lugar seguro, estamos en Él y podemos estar en grandes tormentas o en días hermosos, pero siempre estaremos protegidos por Él. Amén. Cuando nos damos cuenta y empezamos a entender estas cosas, nos empezamos a relacionar incluso con los demás de otra manera. ¿Sí? Mi manera de hablar, mi manera de relacionarme, cómo me influye los demás, porque a veces pasa algo en Tahití y vos te enojás. ¿A cuánto le pasan estas cosas? Pasa algo en Hawái y uno dice, qué bronca que me da. Pero pasó allá. Podés informarte, podés decir, che, qué triste o qué alegría, pero enojarnos por cosas que ni siquiera nos afectan. Bueno, esa es parte de vivir en lo temporal. Todo te afecta, todo te molesta, todo me genera irritación. ¿Cuántos irritables hay acá? Por favor, no me deje solo. ¿Sí? Usted tiene un pastor, gracias a Dios, Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, pero acá hay un pastor que es irritable muchas veces. Se irrita solo, aprendió a irritarse solo, pero bueno, después estamos con pomadas, ¿no? No, nos irritamos, nos enojamos. Pero bueno, cuando nos irritamos nos damos cuenta que Él está bajo el control de todo, que nosotros somos factores de cambio. Mire, hace un tiempo Dios nos viene hablando de la reconciliación, ¿no? Es un tema que primero fue una prédica, después fueron varias prédicas, después se trató en los grupos y después Dios nos seguía hablando de la restauración, no de la restauración, perdón, de devolverlo todo a Dios, ¿sí? De reconciliación, no de restauración, de reconciliación. Y ya cuando fue un tema recurrente, siempre, yo dije, bueno, vamos, leven anclas, vamos a pasar cosas donde nos vamos a tener que comer el orgullo, porque a veces nos gusta reconciliar todo lo que queremos reconciliar, pero Dios nos ha llamado a reconciliarlo absolutamente todos. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos vinieron? Gloria a Dios. Los que están por internet pueden apagar, cierren la puerta. Los que están acá no se pueden ir. Pero Él nos llamó a reconciliarlo todo. Necesariamente todo. Lo que quiero reconciliar y lo que no quiero reconciliar también. Entonces, cuando fue un tema muy recurrente, dije, bueno, Dios quiere hacer algo con nosotros. Y bueno, vino un proceso también de reconciliar con Él también sentimientos, emociones, porque a veces uno dice, no, yo predico, yo estoy bien, pero hay emociones que están en nosotros que son bastiones que no se tocan, que decimos a Dios, Señor, yo te entrego mi vida, menos esto, y lo ponemos atrás, ¿no? O estamos descubiertos y desnudos delante del Señor, entonces lo ponemos atrás para que el Señor, como un niño, no vea lo que a veces queremos preservar, y Dios nos manda a reconciliar todas las cosas. Y en esa reconciliación está la manera en que nos relacionamos, cómo pienso, cómo me llegan las cosas, en el carácter, ¿sí? Nuestro carácter Dios no viene a restaurar mi carácter, Dios viene a matar mi carácter para poner el suyo. Él hace así, mata el carácter de Ezequiel y pone el carácter de Cristo. Y ese proceso es algo maravilloso, pero muchas veces nos resistimos a que Él gobierne nuestras emociones, nos resistimos a que su carácter esté en nosotros, nos gustaría reaccionar de otras maneras. Así que, bueno, un poco entendiendo esto, como casa teníamos este mensaje y se repetía, digo, bueno, esto es algo personal, es algo para los hermanos, es algo para todos. Dios está reconciliando absolutamente todo. Por eso el título de la prédica de hoy es Misión Imposible. Mire qué buen título para una película que se me ocurrió. Pero para hacer una saga y otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? Son de esos títulos que, guárdelo, anótelo, ya lo voy a registrar. Misión Imposible. Y me hacía algunas preguntas que se las voy a hacer a usted. Me levanté hoy temprano, tipo 6 de la mañana. Y me hacía algunas preguntas. Estoy preguntón últimamente, ¿no? Está preguntonto el pastor. Bueno. ¿Qué pasa cuando Dios me manda a hacer algo que no quiero? A veces la podemos pilotear,
¿por qué no? Pilotear es una palabra griega, después se la voy a contar más adelante. ¿Qué pasa cuando Dios me pide algo que va en contra de mi naturaleza? No algo que no me gusta, algo que va en contra de mi naturaleza, pero favorece la naturaleza del Padre. Cuando Dios me pide, porque dice que Él ha implantado su vida en nosotros y nuestra vida está muriendo para que se forme la de Él. Entonces, hay cosas que Dios me va a pedir, que van en contra de mi naturaleza temporal, pero en favor de la naturaleza divina que habita en nosotros. ¿Qué pasa cuando Dios me pide algo tan complicado? ¿Qué pasa cuando lo que Dios me pide es imposible? Bueno, cuando Dios nos dio esta palabra de reconciliarlo todo, me imaginé que venían procesos en mi vida, en la congregación, en los hermanos, y escucho testimonios, ¿no? Que haciendo cosas que quizás no le agradaban, pero que era la voluntad de Dios, pudieron encontrar ese gozo y esa felicidad de estar haciendo lo correcto en Dios. No lo que a mí me gusta, no lo que a mi familia le gusta, no lo que a mis amigos le gusta, sino hacer la voluntad de Dios. Dios nos estaba llamando a morir a nuestros planes y a desarrollarlos de Él. ¿Cuántos quieren desarrollar los planes de Dios? Déjeme decirle, tengo unos planes hermosos y divinos, pero sé que los planes de Dios son mejores. ¿Estamos acá? Los planes de Dios son, por supuesto, mejores que los nuestros. Entonces, cuando recibíamos esta palabra, entendía que Dios nos llamaba a matar algunos planes propios, personales, y potenciar los planes de Dios. Salmo 48, perdón, no se lo pasé a Eve, me va a matar, pero bueno, está acá anotado. Salmo 48, hoy voy a leer todo en la Reina Valera actualizada, es la 2015, me gusta mucho. Veo que por etapa voy cambiando de versión, todas dicen lo mismo, para que no se asuste. Salmo 48, si no está acá, mire, está acá. Le iba a decir que Dios tenga compasión de lo que no le estén leyendo, pero bueno, lo puede leer. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, decía el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Y dice, me ha agradado como aquel que dijo, esto no me va a gustar, lo hizo y le gustó. ¿Cuántos probaron una comida que sabía que no le iba a gustar y terminó gustándole? Porque quien la preparaba quizás fue otra persona. Claro, los planes no están diseñados por nosotros, están diseñados por Dios. Diseñados por nosotros no nos va a gustar, pero si los probamos diseñados por Dios, nos terminan gustando. Y esto es maravilloso. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, ¿sí? Como aquel que tenía pensado que no, esto no me va a gustar, y tu ley está en medio de mi corazón, su palabra, sus ordenanzas, su voluntad. En otras palabras, el salmista estaba diciendo, mira, voy a hacer tu voluntad, aunque muchas veces no me va a gustar. Esta es una versión según Ezequiel, después se la voy a pasar, no está escrita, la voy tirando mientras predico. Pero es así, tu voluntad será lo mejor para mi vida, aunque muchas veces de movida no me va a gustar, decía David. Reconciliarlo todo con su voluntad. Reconciliación es hacer su voluntad y no la nuestra. No podemos reconciliación será imposible en nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Reconciliación fuera de la voluntad de Dios no será reconciliación, será división. Si usted me acompaña, le voy a buscar un libro que me gusta muchísimo, que es Jonás. Me siento identificado con Jonás muchas etapas de mi vida y a veces me pongo el traje de Jonás también. Jonás 1.1, si usted me acompaña, vamos a leerlo rápidamente para aquellos que no la conocen. Se lo dejo de tarea, mire, no. Sería bueno que Pablo la otra vez estaba predicando, dijo, se lo dejo de tarea, no, se lo voy a leer, dijo. Y nos leyó todo porque sabía que de tarea no lo íbamos a leer.
sería bueno que lo lea. Es una hermosa historia donde se va a ver identificado en muchas etapas de su vida y Dios le va a mostrar muchas más cosas todavía. Jonás 1:1, ¿ya estamos acá? Oh, gloria. La palabra del Señor vino a Jonás de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, predica contra ella porque su maldad ha subido a mi presencia. Dios habla con Jonás y le dice: mira, anda a esta gran ciudad y predica en contra de ella. Le estaba diciendo: predica mi palabra. Claro, la palabra de Dios con aquel que está viviendo en contra de su voluntad siempre va a estar en contra. Es una palabra en contra de lo que estamos haciendo. Fue una comisión lo que recibió Jonás. Andá y hace esto. No la disimuló mucho Jonás. Y dice el 3, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Él creía que podía del área de cobertura, no como los celulares, ¿no? Jonás pensó que se podía ir del área de cobertura del Señor. Y dice que entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis y pagando su pasaje, fíjese, estuvo dispuesto a pagar para no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces estuviste dispuesto a pagar para no hacer la voluntad de Dios? Bueno, estoy solo, gloria a Dios. Dios tenga compasión de ustedes también por mentirosos. Estuvo dispuesto a pagar para no hacer la voluntad de Dios. Dice que descendió a Jope, halló un barco que iba para Tarsis y pagando su pasaje entró para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios o lo que él creía que estaba huyendo, ¿no? Pero el Señor lanzó un gran viento. Me encanta el humor del Señor porque el salmista siempre diría, perdón que corte, pero sirve para la construcción del mensaje. El salmista decía: Él cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Traducido es: Él cumplirá su propósito por las buenas o por las malas. Él va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. ¿Sí? Como alguna vez me decía la profeta Alicia, mi mamá, ella me decía: o hacé lo que te digo o te reviento. O sea, no había mucho para disimular, ¿no? Recuerdo una frase célebre de mi tía Lidia, ya partió con el Señor, le decía a su hijo Miguel, que hoy es uno de los pastores de la congregación, le decía: yo te di la vida y yo te la voy a quitar. Han sido profetas de nuestra vida, gente que nos ha marcado un camino. No, venían con eso. Bueno, fíjate si podés hacer la voluntad de Dios. No, te marcaron el camino. Alguien que te dice: yo te di la vida y también te la quito. ¿Qué podés hacer con eso? ¿Hacé lo que te digo, te reviento? Han sido profetas en nuestra vida y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Damos gracias por esas mujeres que marcaron un norte en nosotros, ¿no? Un surco. Marcaron varias cosas, ¿no? Pero entre todas, un norte. Es maravilloso. El Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad. Claro, el amigo Jonás pensó que no haciendo la voluntad de Dios y saliendo del área de cobertura, sí, parece que no había salido todavía del área de cobertura. Parece que tenía una cobertura un poco más amplia de lo que pensaba Jonás, y dice que allí nomás desató una tempestad. Mire, si me deja buscar, hoy estaba con los pastores allí y me preocupé en buscar las distancias. Qué lindo. Espérenme un segundo porque vale la pena. Lo que Jonás tenía que hacer, ir a Nínive, eran 1.180 kilómetros, que en aquel momento era un viaje, ¿sí? No era la vuelta de la esquina, era un viaje. Hoy es un viaje, imagínense en aquel tiempo, 1.180 kilómetros. Mas él se dio la vuelta y estaba dispuesto, de Jope a Tarsis, estaba dispuesto a hacer 6.575 kilómetros. Algunos más, ¿no? Se fue para el otro lado, la voluntad de Dios estaba allá, se fue para el otro lado que terminó en España, quería terminar en España el tipo. Y enganchó y quería hacer
más de 6.000 kilómetros cuando la voluntad de Dios estaba muy cerca. A veces pensamos que no hacer la voluntad de Dios queda más cerca y queda más lejos. Déjeme decirle, no hacer la voluntad de Dios termina siendo más lejos. ¿Por qué? Porque tengo que ir a no hacer la voluntad de Dios y después tengo que venir. ¿Está acá? O sea, no solamente queda lejos, sino que queda más lejos después. Por lo menos acá lo vemos en la vida del amado Jonás. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. El 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaron a su Dios. Echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Cualquier parecido con la realidad, Jonás estaba en un estado de depresión o estaba demasiado relajado. Pero se fue al fondo, ¿sí?, a la bodega y se puso a dormir. ¿Sí? No solamente no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que se quedó piola. ¿Sí? Re piola se quedó. Piola también es una palabra griega. Después la vamos a ver. Se quedó re piola el tipo. Los marineros tuvieron miedo, cada uno invocaron, se echaron, dice que él se puso a dormir. El capitán, el 6, el capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Me parece que esto está como anestesiada esta frase, ¿no? Me parece que te habrá tenido en el original, no la busqué en el original, pero lo voy a buscar. Debe tener mucha más fuerza. Se imagina, todos preocupados tirando la barca y el tipo durmiendo ahí. ¿Qué haces, remolón? Levántate, nos estamos por ahogar, el barco se está por romper. Me parece que está editada esta parte. Dice, el capitán se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Dice que en el 7 echaron suerte y la suerte cae sobre Jonás. Y le preguntan, ¿qué sos? ¿Qué hacés? ¿Por qué nos estamos por morir y la culpa la tenés vos? Un poco le preguntaban esto. Decláranos, dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y dónde vives? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, no respondió todo. También editó las respuestas porque por qué pasaba no le dijo. Pero bueno, un poco se lo transmitió. Dice, él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo y de la tierra. Mucho, yo acá editaría algo, mucho no le temía, porque si se estaba evitando hacer la voluntad de Dios, mucho temor a Dios no tenía, menos miedo no tenía. Esto no habla de temor, de miedo, ¿no?, sino de respeto, de honra. O sea, mucho respeto al no hacer la voluntad de Dios no tenía, pero también nos tenemos que poner en la realidad de Jonás, después lo vamos a hablar, a veces lo criticamos demasiado. Soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron miedo y le preguntaron, todo lo que no tenía Jonás lo tuvieron ellos. ¿Por qué has hecho esto? Pues entendieron que había huido de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Sabiendo que tenía la culpa. ¿Cuántos supieron que alguien tenía la culpa y lo tiramos del barco? Muchas veces, ¿no? Hablo de manera figurativa. Cuando encontrás un culpable lo echás, bueno, parece que estos eran más cristianos que nosotros porque no lo echaron del barco, sino que hicieron todo lo posible para volver el barco a tierra y no tener que perder la vida de Jonás, a pesar de que la suerte había caído sobre él, a pesar de que él mismo había dicho que era el culpable, no estuvieron dispuestos a desecharlos. Yo leo esta historia y digo, estos son más hijos de Dios que nosotros, estos paganos. Porque cuando alguien se equivoca estamos dispuestos a cortar. Porque el mar, ¿qué haremos contigo? El mar no se calma, para que se nos calme, porque el mar se embravecía más y más. Él respondió, levántenme y échenme al mar y se les calmará, pues yo sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Si hacemos un paréntesis, Jonás, lo que Dios le estaba pidiendo personalmente era tan imposible que prefería morir. Él no estaba dando la vida por los marineros.
Él estaba encontrando una salida rápida para su problema. ¿Cuántas veces hemos pasado por dificultades y hemos dicho, Señor, me es mejor la muerte que la vida? Yo sé que usted no, porque usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero en situaciones que pasan en nuestra vida, que a veces nos chocan de frente, decimos, preferiría estar muerto antes que esto. ¿Lo dijo alguna vez? No me lo conteste. Pero prefiero estar muerto. Bueno, a Jonás le pasaba lo mismo, solo que lo hizo efectivo. Le decía, mire, tírenme al mar. O sea, estaba dispuesto no a hacer la voluntad de Dios. Era tan imposible humanamente lo que Dios le estaba pidiendo que él estuvo dispuesto a desechar su propia vida, no en sacrificio por los demás, sino para no hacer la voluntad de Dios. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Estos hombres intentaron no echarlo al mar. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, dice el 14, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsable de la sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. El 15, entonces, levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó su furia. Evidentemente era Jonás el del problema, ¿no? Cesó su furia, y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Incluso cuando no hago la voluntad de Dios, el reino de los cielos crece. Es una locura esto. Pero incluso mi desobediencia termina siendo ganancia para Dios. No, esto no es un certificado para que diga, bueno, estoy trayendo ganancia al Señor siendo desobediente a Dios, no. Pero incluso hasta lo que no sale bien como nosotros queremos, termina siendo ganancia para Dios. Y acá hay un texto hermoso. Dice, pero el Señor puso un gran pez que se tragara a Jonás. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjese que, bueno, no dice que era una ballena, era un gran pez. Pero incluso vemos el cuidado de Dios en la desobediencia. En la desobediencia uno puede tomar como un castigo, ¿sí? Cuando leemos se pone poético la cosa, porque después dice las algas se enrollaron en mi cabeza, bueno, para otra prédica. Pero incluso hasta en la desobediencia Dios preparó un pez para preservar la vida. Incluso en la desobediencia de Jonás, este pez tranquilamente es tipo y forma de Cristo, un lugar donde tendríamos que estar muertos, pero somos preservados. Pero no preservada mi vida, está siendo preservada en ese gran pez. Lo que fue preservado, imagínese 3 días y 3 noches, no era una habitación 5 estrellas, ¿sí? Estaba conviviendo con el resto de la comida del gran pez, los jugos gástricos y todo eso, y gracias a Dios lo vomitó, porque podría haber pasado por usted sabe, ¿no? El proceso natural de digerir la comida, y también podría haber sido válido. Dice que lo vomitó. En estas 3 días y 3 noches, Jonás fue moldeado por Dios. Fue muerta la voluntad de Dios y creció la voluntad del Padre. Muerta la voluntad de Jonás y creció la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción, Dios, el salmista le decía, Él cumplirá su propósito en mí. Fue un poco el lugar donde se preservó la vida, pero se preservó la vida de Cristo, no se preservó otro tipo de vida. En la vida natural y lo que Jonás quería, terminó muriendo porque hizo la voluntad. Cuando vamos al final, lo hizo a regañadientes, pero lo hizo y Dios obró en esa gran ciudad. Incluso es una historia tan importante que Jesús en Mateo 12:40 lo menciona. Dice, en Mateo 12:40, dice, Maestro, deseamos ver de ti señales. Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señales,
dura la palabra del Señor. Le digo, a mí me gustan las señales, pero no las demando. Aprendí a no demandarlas. Somos de esa iglesia que ora por los enfermos y los enfermos sanan, porque la palabra es una promesa del Señor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. No estamos hablando que las señales de Dios, pero una generación, no está hablando del pueblo de Dios, una generación que demanda señales para creer en Dios es una generación malvada y perversa. Es duro esto, pero son palabras de Jesús, ningún profeta lo dijo. No lo dijo ningún maestro en la ley, no lo dijo ninguno de los discípulos ni los apóstoles. Jesús decía, ¿cuándo vamos a ver estas señales de vos? Y él dice, y mire que Jesús hizo señales, prodigios y milagros, resucitar muertos. Se nos aclara que todos los milagros no podrían haber sido escritos. Incluso Jesús va más allá. Le dice a los discípulos, no se sorprendan de lo que estaba sucediendo. Ustedes harán mayores cosas. ¿Sí? Hay mayores cosas que serán hechas a través de tu vida, en tu casa y en tu familia. Dios te ha llamado a reconciliarlo todo, pero en la reconciliación es donde vamos a ver la sanidad. Es donde vamos a verlo. No voy a estar peleado con alguien y voy a orar por él. No, primero voy a reconciliarme yo con Dios y las personas las voy a reconciliar con Dios y después Dios va a obrar con sanidades y milagros. Porque Jesús nos dio esa promesa. Hay señales que siguen a la iglesia. Le dio autoridad. Le dio el poder para no hacer frente al infierno, sino que el infierno huya de los hijos de Dios. Mire qué maravilloso. Y Jesús diciendo, no, ustedes cosas mayores que estas harán. Si no hemos hecho mayores cosas que las que Él hizo, evidentemente tenemos que revisar si estamos en la voluntad del Padre o no. Porque así como Jonás dijo, una generación, lo leemos todo otra vez, una generación malvada y adúltera demanda señales, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. 40, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús estaba anticipando su muerte y los días. Jesús le estaba diciendo a esa generación, y Jonás con su historia no está hablando, que si yo no muero a mi voluntad, si no tomo mi cruz todos los días, es imposible hacer la voluntad de Dios. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Tenemos necesariamente, dice que uno fue crucificado y todos fueron atraídos a esa cruz. Hemos sido atraídos a esa cruz. Él pagó una cruz, y quiero que recuerde esta frase, Dios pagó una cruz merecida, una cruz que merecíamos, y nos dejó una cruz a la cual accedemos voluntariamente. Ya no estoy obligado a tomar esa cruz, sino que por ser hijo de Dios, tomo esa cruz cada día, muero a mi voluntad, recibo el poder para ser mártir a mi voluntad, para renacer a la voluntad de Dios. Solo de esa manera tu familia va a creer. Solo de esa manera vas a poder ver milagros. Solo de esa manera podrás orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Veía el otro día, escuchábamos con algunos de los chicos que estuvimos en la PET, el testimonio de Carlos. Lo conocemos al testimonio de Carlos Anacondia. ¿Quién no conoce a Carlos Anacondia? Y él nos contaba una noche que sintió que tenía que ir a un hospital a orar porque había que orar por una mujer y la guardia militar no lo dejó entrar y él esquivó la guardia. No era su voluntad ir, era lo que Dios le estaba demandando en esa noche. Y fue y entró y llegó a la mujer y oró por ella y la mujer se sanó. Ahora nos dice, uno dice, bueno, tenía 30 años de convertido, 10 días que conocía al Señor. Solo 10 días, nada más. Parece ser que con el tiempo nos vamos anestesiando a lo de Dios y vamos poniendo excusas y vamos diciendo, bueno, lo mío es de Dios o no, o hacemos lo de Dios a mi manera. Cuando yo tomo, necesariamente tengo que elegir esa cruz que me era obligatoria, pero que hoy accedo voluntariamente
para morir a mi voluntad, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y puedo decir como el salmista, ¿sí? Me terminó agradando. Pensé que no, pero me terminó agradando. ¿Qué pasa? Este Jonás fue preservado en ese pez que tranquilamente puede ser tipo y forma de Cristo. Estamos en Cristo, la vida de Dios está preservada, no la nuestra. Nuestra vida está llamada a morir a nuestra voluntad para renacer a la de Él. Esa es la iglesia que verá señales, no que las demanda, que las produce. Oramos por los enfermos y los enfermos sanan. Predicamos del Señor, las personas nos ven y creen en Dios. Esas son las señales que verá esta generación. Jonás tuvo que morir a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esos 3 días fueron su sepulcro. Un sepulcro a su voluntad, a su capricho, a lo que no estaba dispuesto a hacer para volverse voluntarioso. Parece que la muerte nos vuelve voluntarioso. Y bueno, hablamos de las distancias, ¿no? Claro, muchas veces lo que Dios me pide nos gusta. Recién dijimos, bueno, cuando lo que Dios nos pide es imposible humanamente o como pienso. Por eso decimos que Él tiene que renovar nuestra mente. Pero hay cosas que todavía nos sigue costando. Pero claro, muchas veces Dios nos pide cosas que nos gustan. A algunos evangelizar, a otros servir a los hermanos. Yo conozco hermanos que les encanta servir a los hermanos, que vienen temprano, preparan café, acomodan las cosas, las hermanas limpian, se arreglan, vienen los chicos a ensayar, están allí con los jóvenes. O sea, amamos hacer la voluntad de Dios y amamos servir a nuestros hermanos, ayudar a los demás. Hay personas que tienen una gracia de poder ayudar incluso fuera de la congregación. Dar de comer a los que necesitan, organizar ollas populares con lo suyo para poder alimentar a los que no tienen, conseguir comida y ropa para aquellos que están pasando necesidad y nadie les paga, ¿sí? No están recibiendo nada del gobierno, sino que lo hacen porque están impulsados por la vida que los habita, los impulsa a eso. Por eso la voluntad de Dios sí es la voluntad de Dios. Si Dios les está demandando eso, están en el lugar correcto y están haciendo lo correcto. Por eso a veces la voluntad de Dios es agradable. Es agradable para lo que nos gusta. Quiero decir, siempre la voluntad de Dios es agradable, aunque a mí no me guste. El Espíritu dentro de mí dice, hacelo. Y me gusta. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo muy natural. A veces el Espíritu, Dios me dice, yo digo, Dios me dice, pero realmente uno se siente motivado en el Espíritu. Y dice, andá y llená de besos a tus hijos. Y yo voy, ¿usted piensa que Dios no nos puede decir eso? O lo de Dios solamente es predicar a las naciones. No, Dios a veces te marca y marcas la necesidad que quizás tienen tus hijos de sentir afecto, quizás estuviste ausente, no sé. Y Dios te impulsa a hacerlo y yo voy y lo lleno de besos. Cuando llego a la pieza de Ana se siente ¡ah! Cuando me dice llená de besos a tu esposa, también se siente ¡ah! Hay cosas que hacemos y nos gusta hacerlo y la pasamos bien. Cuando sentís, el Espíritu te hace sentir, la vida que habita en vos te hace sentir que hay un hermano que no le está pasando bien aunque está sonriendo en la congregación. Y tomás un café y te das cuenta que sí, había algo. O sabés que un hermano está pasando por necesidad y vas y colaborás y ayudás con esa necesidad, no poniendo más necesidad, ¿no? Sino saciando la necesidad que tiene, porque a veces vamos y somos ácidos. Nos gusta servir a los hermanos, a las personas. Somos sensibles a lo de Dios. Lo de Dios muchas veces, sí, es sencillo. Lo de Dios no siempre lo de Dios es siempre grande y maravilloso. Sea ir a predicar a las naciones o sea salir con un hermano a tomar un café. Si Dios te envió a hacerlo, tiene el mismo peso en el envío. ¿Se entiende? Jonás tuvo un envío.
Envío complicado. No vamos a hablar mal de Jonás porque era complicado el envío. Le estaba Dios pidiendo algo para él imposible. Pero la fuerza del envío de ir a las naciones o tomar un café con un hermano, a veces pesa más tomar un café con el hermano que ir a las naciones a predicar. Porque decimos a Dios, no sea malo, justo con este. Sí sabe que no me lo fumo. Lo quiero, lo aprecio, pero ya no lo estaría aguantando, Señor. Y el peso del envío es a veces más fuerte que ir a las naciones. Pensamos que lo de Dios es perfecto y maravilloso, pero todo lo de Dios es perfecto y maravilloso. Sea predicar a naciones, dijimos, o sea tomar un café con un hermano. Somos guiados siempre por su Espíritu en todas las cosas, grandes o pequeñas. Todo tiene el mismo peso de envío, absolutamente todo. ¿Y sabe qué? Del envío grande y del envío humanamente chico, porque nosotros ponemos grande o chico, para Dios es el mismo peso de envío, se nos va a demandar. Se nos va a demandar. ¿Qué pasa cuando la cosa se empieza a complicar un poquito más? Cuando el Espíritu, porque hay cosas, dijimos, que nos gustan hacer, hay cosas como las que mencionamos. ¿Qué pasa cuando el Espíritu, en medio de una discusión con mi esposa, me manda a ir a resolver las cosas y me dice, anda a resolverlas, yo no tengo la culpa? Usted sabe, nuestros problemas siempre, chula, empiezan las discusiones. Qué bueno es tener el micrófono. Sí, yo también discuto con mi esposa. Sé que usted también, pero no me lo va a decir. ¿Qué pasa cuando te dice, en medio de una pelea, o una discusión, Dios te dice, andá y resolver? Pero no, resolver. ¿Con quién voy a ir a resolver? ¿Con mi esposa? Sí, y vos sentís que Dios te está enviando a resolver las cosas. Decís, yo no voy a dar el brazo a torcer, ni loco. Prefiero ir a Tarsis. Mandame a Nínive. Pero en el fondo sí nos gusta. Porque en el fondo nadie quiere estar peleado con su esposa o con su esposo. O sea que al final de todo, no queremos dar el brazo a torcer, pero no es algo tan grave. Porque nos duele el orgullo, pero al fin y al cabo nos gusta que la relación se restaure y se establezca y quitar de en medio las asperezas y las situaciones que nos hicieron discutir. Por supuesto sé que nosotros los hombres somos unos santos dentro de la congregación y no las mujeres son malas y bueno, no. Cada uno tiene sus cosas y nos vamos conociendo y vamos quitando cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo, tenemos que ir creciendo en ese uno que se manifiesta en todo, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la comunidad de los santos. Es necesario crecer en ese uno y muchas veces en ese uno encontraremos discusiones o cosas que haya que remover y no vemos una montaña que nos separa y decimos, che, poné el escombro acá que hay lugar. No aumentamos lo que nos separa, sino que removemos aquello que no nos separa. En el matrimonio, en la familia, con los hijos, con quien sea. Es fácil aumentar lo que nos separa. Pero claro, al fin y al cabo nos gusta porque es un envío, juega con nuestro orgullo, Dios trabaja con nuestro orgullo, pero nos termina gustando. No me gusta, pero al fin y al cabo lo quiero hacer. Y por más enojado que estoy, lo termino haciendo o lo terminás haciendo. ¿Qué pasa cuando lo de Dios es un poco más complicado? Cuando no es algo que trabaja con tu orgullo, pero al fin y al cabo querés estar bien en tu matrimonio, con tus hijos o con tu vecino, y vos decís, bueno, resolvamos el tema. ¿Qué pasa cuando lo que Dios te pide es más complicado? Porque lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás era algo grave, algo terrible. Era el pueblo que los había masacrado, que había... Bueno, se habla, los historiadores hablan de montañas de cuerpos, montañas que se hicieron después de los cuerpos que mataban. Mujeres, niños, no le importaba nada. Ir a predicar a tus asesinos no solamente era, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios, sino saber que ibas a tener un problema. Ibas a ser considerado un traidor. Por eso criticamos demasiado a Jonás y digo, ¿cómo no hizo la voluntad? Era tan sencillo ir y hacer la voluntad de Dios. No, para Jonás no fue sencillo hacer la voluntad de Dios porque iba contra su propia naturaleza. Por eso tuvo que ser sepultado en el pez
y morir a su vida para vivir a la intención de Dios. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. ¿Me deja hacer un paréntesis? Estamos en época de elecciones, así que quiero poner un ejemplo. Déjemelo. Imaginemos que un joven kirchnerista de Unidos por la Patria está siendo comisionado a ir a los de La Libertad Avanza. Es un traidor, ¿no? Y viceversa. Imagínense si alguien de La Libertad Avanza tiene que ir a este otro partido. O no, o también tenemos Juntos por el Cambio, ¿sí? Una joven bella de Juntos por el Cambio tiene que ir a los partidos no libertarios ya, sino a los partidos de izquierda, y Dios lo manda. Es complicado, ¿no? Y viceversa. Hoy hablamos de política y se pudre todo. Se pudre todo, está todo. No, pero sí, porque no, porque vemos, somos todos politólogos. Aunque las personas, viéndolo de más afuera, ¿sí? Sacándonos de alguna línea política que puedas tener o puedo tener, nos apartamos un poco y vemos que entre ellos van de un lado para el otro. Cuando la patria lo amerita, van de un lado para el otro. ¿Usted lo ha visto, no? ¿Sí? Cuando la patria lo amerita, no cuando lo personal. Cuando la patria lo ameritan, van de un lado para otro, van y vienen y no hay ningún problema. Pero cuando son los ideales muchas veces son... Y esto no es menos, porque Jonás tenía sus ideales y era muy fuerte. Y había sangre en los ideales. Había mucha sangre. Había muchas víctimas. Y estaban en medio los ideales, lo que pensaba, sentirse un traidor para los suyos, para los que habían muerto, pero para aquellos que estaban vivos también, para aquellos que habían perdido. Jonás le dijo a Dios, imagino, ¿no? Imagino una charla, déjeme embromar un poco más, ¿no? Sobre el tema. Ya no embromé demasiado, voy a embromar para romper un poco el hielo. Jonás le dijo a Dios, en Nínive el que no corre vuela y el que no vuela se teletransporta. ¿Sí? Le habrá dicho a Dios, no leamos la suerte entre gitanos, esta gente no va a creer en vos. Pero Dios le dijo, ve a esa gran ciudad y habla y predica. Fue una comisión, fue un envío y Dios lo estaba haciendo. ¿Qué pasa cuando lo de Dios choca contra nuestra naturaleza, pero favorece la naturaleza de Dios? Y bueno, estamos llamados a pasar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez para morir, porque Él simplemente va a cumplir su voluntad en nosotros. Su voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y Él quiere que la hagamos. ¿Qué le decimos a Dios? Dale. Claro, cuando me manda a hacer algo que quiero, está todo bien. Cuando me manda a hacer algo que no quiero, pero al final el resultado me gusta, lo hago. Pero cuando hay algo que trae ganancia solamente al reino de Dios y no a mi vida, y no a lo que creo, y no a mis ideales, y no a lo que pienso, y no me glorifica a mí, mi nombre no será puesto en ningún cartel, y nadie dirá, no, gracias al santo varón de Dios, Ezequiel Galvano, acá hay testimonio de Cristo. Cuando no es así, y nadie se enterará, y no hay ganancia para tu vida ni para mi vida, es necesario hacerlo también. Porque ¿sabe qué? Estamos llamados a no tener reconocimientos, a que sea reconocido Él en todo lo que hacemos. Porque de esa manera tu familia va a creer. Cuando sean tus méritos resolviendo los problemas de tu familia, dirán, bueno, fue papá y lo hizo a su manera. Porque veo que los padres a veces hacemos cosas que pensamos que son buenísimas y la familia dice, qué porquería lo que hizo papá. No, uno va creciendo y hace cosas que la familia dice, nadie te pidió que le hiciera. ¿Sí? O el otro hace algo por vos y dice, mirá lo que hice por vos. Y vos le decís, yo no te pedí que hiciera nada. Cuando el mérito sea mío, estaré
ofendido por lo que sucede o halagado. Pero cuando sea el mérito de Cristo en nosotros, la familia se va a reconciliar. El matrimonio se va a reconciliar. ¿Por qué? Porque el mérito es mío, porque discutimos, porque la culpa la tenés vos. Esto no funciona porque la culpa la tenés vos. Esto no está bien porque la culpa la tienen la familia. Siempre cuando culpamos es donde terminamos diciendo, bueno, el mérito de la culpa o de yo soy el gran salvador, ¿sí? Y no Dalí, el gran salvador de la familia, y el otro es el que perjudica. Y tenemos que salir de estas cosas, porque esto pasa en la familia, pasa en una congregación, pasa en la vida, pasa en TNT, pasa en las películas. Usted sabe. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a decir, Señor, hacé tu voluntad. Hacé tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo. Señor, hacé tu voluntad aunque no me guste. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios a veces no te va a gustar. Mire qué lindo nombre para una banda. Después se lo dejo ahí. No te va a gustar. Pero ¿sabe qué? Será lo mejor para mi vida. Será lo mejor para mi familia, porque no serán mis méritos. Mientras sean mis méritos, seré culpado o exaltado. Pero cuando son los méritos de Cristo, todo se direcciona al diseño correcto que Dios tiene para la iglesia, para el matrimonio, para los hijos, para la crianza, para la relación que tengo con las personas que no son la comunidad de los santos, pero que están llamados a hacerlo. Hola, ¿está acá? Están llamados a hacerlo. Y tu trabajo y mi trabajo es reconciliarlos a ellos también. Pero si no he reconciliado mi familia, si no he reconciliado mi vida, si no me he reconciliado yo mismo con Dios. Por eso cuando empezamos en este tema de la reconciliación, hay cosas que sucederán en tu propia vida, cosas que vos mismo y yo me daré cuenta que hay cosas que no pueden estar más. Hay situaciones, hay maneras de contestar, que no pueden estar más, que no es el otro, que soy yo. En la manera en que manejo mis finanzas, esto no puede pasar más. Cuando Dios reconcilia, no reconcilia una partecita de tu vida, lo va a reconciliar todo. Tu manera de hablar, tu economía, tu familia, lo va a reconciliar absolutamente todo. No hay un bastión, como dijimos al principio, que puede ser oculto y decir, no, Señor, con esto no te metas. Cuando Él se mete, lo absorbe todo. Amén. Porque ya sucedió en lo eterno, hoy está sucediendo en lo temporal. Y para que suceda en lo temporal, ayer estaba en una congregación y mencionaba esto, Romanos dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? La creación que vio la victoria de Cristo en la cruz. Hola. La creación que vio, que percibió, que estuvo allí en la victoria de Cristo, no se la contó nadie. Cuando vos ves algo no te lo cuenta nadie. Te dice, no, porque viste, me enteré por las noticias, yo estaba ahí, yo lo vi. La creación gime porque la creación fue testigo de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa creación, nos dice Romano, que está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Esa creación que vio la victoria, esa creación que fue presencial lo que vio y observó, está anhelando que los hijos de Dios salgamos de, hay una palabra que no me sale, que siempre me sale, pero que salgamos de la pavada. ¿Sí? También es una palabra hebrea, no griega. Y digamos, Señor, quiero producir lo que vos hiciste. Quiero producir lo que vos hacés. Porque Jesús lo produjo haciendo la voluntad de su Padre. Y hoy la iglesia las produce viviendo en la voluntad del Padre y del Hijo viviendo en nosotros. Dejo mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es la única manera. La creación, continúa Romano diciendo, esa creación está anhelando la manifestación para acceder, ¿sí? Después búsquelo, para acceder a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una creación que fue presencial,
en la victoria de Cristo, que fue sujeta a vanidad, que está esperando que los hijos de Dios se manifiesten para entrar en la libertad. La creación toda está anhelando entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué te está oprimiendo, amado? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué te tiene molesto? La creación toda, la creación que presenció la victoria de Cristo en la cruz, ¿sí? Está anhelando que nos manifestemos para poder acceder a nuestra libertad. No acceder a una libertad, acceder a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese que cuán profunda es la palabra de Dios y a veces la pasamos medio por alto. La creación vio. Si nosotros no vemos lo de Dios, no podremos morir a nuestra voluntad para acceder a la voluntad de Dios. ¿Qué decimos cuando Dios me pide algo imposible en lo humano, en lo mío, que me hace actuar en contra? ¿Qué le digo? Porque a veces tomamos este impulso que se dice, no, pedile perdón. Y uno se acuerda de todo y dice, te reprendo, Satanás. ¡Fuera de acá! ¡Ahora! Y le tiene que poner una hora más para que tenga más fuerza. Pero no es Satanás, es Dios diciéndote, no, amado, andá y resolvé el problema que tenés con tu amada, con tu amado, con tu amigo, con tu hermano, esta situación. Es necesario hacerlo. A veces lo reprendemos casi como que sería Satanás, pero no, es el Señor obrando en nosotros. Toma tu cruz y sígueme. Una cruz merecida, pero hoy una cruz voluntaria. Muero a mi voluntad para renacer a la de Dios. Jonás fue tratando de quitarse la vida para no hacer la voluntad de Dios, tuvo que hacer la voluntad de Dios porque estuvo 3 días y 3 noches en un sepulcro, que fue ese gran pez, un sepulcro de su voluntad. Su voluntad se decantó, su voluntad quedó allí. Y él revivió para hacer la voluntad de Dios. Enojado, mire, a veces vamos a tener que hacer la voluntad de Dios enojado. Sí, o molesto, diciendo, yo no creo que sea así, pero Dios me está impulsando a hacerlo. Y solamente de esa manera vamos a reconciliar generaciones, modos, maneras de hablar, la herencia que transmitimos a los nuestros. Mire, si no le transmito a Cristo, le voy a transmitir la porquería de herencia que tengo, que es humana, que es un carácter horrible. Pero cuando le transmito a mi hijo la herencia divina de los hijos de Dios, los hijos comienzan a vivir en un carácter diferente, que es el carácter de Cristo. Cuando pasaste 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, cuando moriste a tu voluntad, cuando cada día decís, Señor, yo muero a lo que quiero hacer, para hacer lo que vos querés hacer en mi trabajo, en mi familia, en los estudios, en donde sea, Dios será glorificado en tu vida. Porque el poder de resurrección que habita en la iglesia, un poder de resurrección que resucita muertos, que cura enfermos, que cambia las vidas, ese poder de resurrección se manifiesta en la muerte. ¿Sí? El poder de resurrección se manifestó cuando Jesús murió en esa cruz y fue liberado, ya no en un cuerpo, sino llenándolo todo. Cuando vos y yo morimos a nuestra voluntad, hay un poder que se manifiesta de resurrección que cambiará todo en tu casa, todo en tu familia, todo en tu vida, todo en tu mente, todo en tus sueños, todo lo que proyectaste, todo lo que mirás y de la manera que mirás y cómo hablás y cómo te relacionás con lo demás. Comienza a cambiarlo todo porque ese poder de resurrección gobierna tu vida. Amén. Yo quiero que ese poder se manifieste en mi vida. Yo quiero que lo haga. Póngase de pie. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor, Señor, no quiero tener una linda teología, no quiero tener simplemente una buena información, quiero que ese poder de resurrección no sean solo palabras, no sea solo en el momento que tenga que orar por un enfermo, sino que ese poder de resurrección se manifieste en tu vida todo el tiempo, siempre. Amén. Todo el tiempo, siempre, el poder de resurrección se manifiesta en la vida de los crucificados.
Usted es un crucificado y yo soy un crucificado. ¿Y sabe qué? Decimos lo mismo que el Señor. El Señor dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la tomo. Una cruz que era obligatoria para tu vida, Él la pagó para que sea voluntaria. Y avanzamos un poco más, para los hijos de Dios no es voluntaria, lo debemos hacer. Para que el poder de resurrección se manifieste en tu vida. ¿Sabes qué? Si vivimos lejos de la voluntad de Dios, podemos orar muy lindo por nuestra familia. No, pero pastor, yo oro de día y de noche. Yo me levanto por la madrugada, yo hago ayunos a Dios. Si no hay una vida reconciliada con Dios, el poder de resurrección no existe. Podemos religiosamente hacer cosas para mover la mano de Dios, que lo hemos querido hacer, yo lo he querido hacer miles de veces. Mover, vencer la mano a Dios en situaciones. Si no, voy a orar, voy a ayunar, voy a pedir hasta que Dios se canse. Y Dios no se cansa. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hoy lo hablábamos con los pastores. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo 1000 años. ¿Usted tiene 1000 años? No tenemos 1000 años. Entonces resolvamos las cosas hoy. ¿Qué le parece? Porque el poder de resurrección se manifiesta en los crucificados. El poder de resurrección se manifiesta en el crucificado. Porque soy y experimento esa cruz. Porque la vida del crucificado está en mi vida. Y cuando la vida del crucificado está en mí, no me cuesta morir a mi voluntad. Al principio nos vamos a manifestar un poquito. Pero en este ejercicio de decir, Señor, hace tu voluntad. Y quiero que me entienda, porque el que escucha este mensaje a veces piensa, bueno, estamos llamados a ser pavotes. No estamos llamados a ser pavotes. Los hijos de Dios somos astutos, ¿sí? Como serpiente, dice la palabra. No recuerdo bien el texto. Dice, mansos como paloma, astutos como serpiente. ¿Tenías que usar la serpiente? Yo le pregunto al Señor, ¿tenías que usar en esta parte la serpiente? Está hablando de la astucia. Los hijos de Dios no somos tontos. No somos gansos. Dice, un pastor decía, no somos gansos, somos mansos. Mansedumbre no es ser un ganso que te dejas pasar por arriba. Es el entendimiento de que todo lo que pasa en tu vida, todo lo que te afecte, todas las circunstancias, es para que Cristo sea formado en tu vida. A veces nos deprimimos, nos enojamos, las situaciones me ponen mal, pero al fin y al cabo Dios está formando a su Hijo en vos. Está formando a su Hijo en mí. El tema es que volvemos a repetir la misma materia. Es como en la facultad. Vamos y rendimos una vez y otra vez y otra vez y no podemos acceder a nada porque seguimos repitiendo las mismas materias. Mi querido hermano, el poder de resurrección se manifiesta en los crucificados, que viven la vida del crucificado. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Y después cantamos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No estamos criticando a Jonás. Pobre Jonás, le tocó hacer algo más difícil de lo que te va a tocar hacer a vos en toda tu vida quizás. Perdonar a los asesinos, a tantas cosas. Estuvo dispuesto a morir para no hacer la voluntad de Dios. Y esto no es una crítica a Jonás. Es entender que lo de Dios tiene que ser más sencillo. Complicamos lo de Dios. Ponemos traba, pero, y lo de Dios no es pero. Lo de Dios es, te guste o no, me guste o no, lo de Dios será. Yo puedo impedir, creyendo que estoy potenciando lo de Dios, puedo estar impidiendo lo de Dios. Porque solamente los que viven en el poder de resurrección, en todo lo que hacen, el poder de resurrección se manifiesta orando por un enfermo, pero se manifiesta también cuando decís que no a tu voluntad y haces la voluntad de Dios. Ese es el poder de resurrección. Un poder que no tiene límites, un poder que no tiene control, un poder que está imposible será de medir. Pero ese poder está disponible para los crucificados. Está disponible a los que están dispuestos a morir a su voluntad por propia voluntad. Mira, mi propia voluntad me hace morir a mi voluntad, cuando realmente no es mi voluntad, porque mi voluntad jamás moriría a la suya. Es el mismo Dios
impulsándote, el mismo crucificado en tu vida, haciendo que todo lo que no es de Dios sea crucificado en esa cruz. Dejemos de echar culpa, dejemos de mirar el problema en el otro y empecemos a experimentar el poder de resurrección en nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo que compartimos. Señor, quizás sea mucho para procesar y a veces hacemos bromas para hacer ameno una palabra difícil de transmitir. Pero Señor, te pedimos poder entender, poder digerir lo que nos estás diciendo. Más allá de que tuvimos el entendimiento de que cuando por meses nos venís dando por los distintos pastores y líderes esta palabra de reconciliarlo todo con vos, sabíamos que se venían procesos donde teníamos necesariamente que renunciar a nuestra voluntad para hacer la tuya. Señor, sé que individualmente cada uno de nosotros tenemos que morir a nuestra voluntad, a lo que queremos hacer. Y este no es un llamado a la comodidad, no es un llamado a la apatía por la vida, sino a cumplir el diseño de Dios en todas las cosas, en el matrimonio, en mi manera de ser papá, cómo soy empresario, cómo soy empleado, cómo soy estudiante, cómo soy parte de esta sociedad. Señor, estamos llamados a crucificarnos para que el mundo pueda ver tu gloria y tu poder. Señor, sé que aquello que no hayamos asimilado será asimilado por medio del Espíritu y será una realidad en nosotros. Y te damos gracias por eso. Aleluya. Levanta tus manos y tené palabras de agradecimiento al Señor. Decirle, Señor, quiero comprender lo tuyo. Quiero dejar de hacer difícil lo tuyo. Honra y poder, majestad sea el Rey.